antecedentes históricos. En la etapa del derecho pretoriano se consagró la figura del procurador caseoris, el cual era el funcionario al que se le atribuyeron tareas como la de ser encargado o administrador de la hacienda de finanzas de los emprendedores. En los territorios americanos que pertenecieron a la corona española, la figura del procurador general tiene sus antecedentes a la Real Cédula del 1 de agosto de 1524, en la que se crea el Consejo de Indias, integrado por un fiscal o un procurador de la corona. En 1528 se integran otros 2 procuradores agregados a la fiscalía y uno al procurador a los pobres. ¿Qué era un procurador? Un procurador era el encargado de abogar por el Estado y sus intereses, en las que se debe defender los intereses de la nación o reclamar jurídicamente ante agravios que se le produzcan. La PGN en Chiquimula nace en 1948 con la emisión del decreto 512. Las funciones principales de la Procuraduría General de la Nación es la representación legal de todo Guatemala, exceptuando los entes autónomos. Estos se representan porque tienen personalidad jurídica propia y administran su patrimonio como el IX, municipalidades, entre otros. También son el órgano constructor del Estado de Guatemala, o sea que son los representantes legales del Estado de Guatemala. Es decir, que la Procuraduría General de la Nación representa a menores incapaces y ausentes en forma provisional. Uno de los papeles más importantes que tiene la PGN, o lo que la gente puede identificar fácilmente con función a respecto a la niñez y adolescencia, y el eje del Sistema de Alerta Nacional de Alba Kenneth, que sirve para localizar niños desaparecidos y los otros sustraídos de su núcleo familiar. Esta alerta nacional nace a través de los casos de Alba Michelle España Díaz y Kenneth Alexis López. Estos 2 menores tuvieron muertes trágicas, una ocurrida en Camotán, Chiquimula, y la otra en Jalapa. Esta ley fue aprobada por 2/3 partes del Congreso de la República de Guatemala y fue pasada en calidad a urgencia nacional de la Ley de Sistema de Alba Kenneth. Esta misma alerta tiene cuestión especial a partir de la emisión de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, porque el eje principal de esta ley es el interés superior al niño. La PGN tiene un equipo multidisciplinario que se conforma por trabajadores sociales, investigadores y psicólogos. La Procuraduría General de la Nación es el órgano que se encarga de consultar toda la administración pública sobre cuestiones de legalidad y juridicidad. La base constitucional del Procurador General de la Nación está en el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde establece la forma y el periodo por el cual el presidente de la República elige al Procurador General de la Nación por un determinado periodo de tiempo. Ellos también tienen que llenar los mismos requisitos que la Corte Suprema de Justicia. También cabe recalcar que el procurador no tiene derecho a un antejuicio. Para finalizar, en 1994 se divide en funciones especialmente de carácter penal porque nace el Ministerio Público como ente acusador y que sostiene la investigación. Nace a través del decreto 551-92 porque la función penal ya no la tenía la PGN, sino que el Ministerio Público. Hola, mi nombre es Andrea Cecilia Arqueta Jumique, con número de carnet 2020-4434. Mi tema de exposición a tratar es sobre el Procurador General de la Nación. Es la persona que tiene a su cargo la Procuraduría General de la Nación. Brinda asesoría legal a los órganos y entidades estatales. Es electo por el presidente de la República de Guatemala por un mandato de 4 años. Entre los requisitos para ser Procurador General de la Nación tenemos ser abogado y notario, colegiado activo y tener las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
De conformidad con el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Procurador General de la Nación es el abogado del Estado y también su representante legal. Entre sus principales funciones específicas tenemos: primero, representar provisionalmente a los ausentes, menores e incapaces mientras estos no tengan personero legítimo. Segundo, intervenir ante los tribunales de justicia en todos aquellos asuntos en que esté llamado a hacerlo para el Ministerio de Ley. Tercero, promover la recta y pronta administración de justicia. Cuarto, investigar de oficio cualquier negocio en que esté interesada la nación, así como recibir denuncias sobre tales negocios e investigarlas. Y por último, rendir informes de los asuntos en que esté interviniendo, cuando se lo pida el Ejecutivo. Actualmente, el Procurador General de la Nación es el licenciado Jorge Luis Don. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación, se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Procurador General de la Nación, por mandato constitucional, es el abogado representante legal del Estado de Guatemala en aquellos asuntos de interés para el Estado, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Además, es el asesor y consultor de los organismos del Estado. Mi nombre es Mario Andrés Reyes Franco, con carnet 2020-40460, y les hablaré sobre la Constitución Política de la República de Guatemala en referencia al Procurador General de la Nación. Cuando hablamos acerca de la Procuraduría General de la Nación, es importante mencionar lo regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y es que en el artículo 252 define la función de la forma de elección y los requisitos para ser Procurador General de la Nación. En lo referido a organización y funcionamiento de la ley orgánica de la institución, lo establecerá la función general de la Nación. Tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y el jefe de la Procuraduría de la Nación será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada debidamente establecida. Durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al analizar este artículo, tomando en cuenta que el Ministerio Público y la PGN anteriormente trabajaban en conjunto, posteriormente se separaron. Tomando en cuenta esto y atendiendo el decreto del Congreso 512, que es la ley orgánica del Ministerio Público, quien trabajaba antes con la PGN, atendiendo específicamente el artículo 2 del decreto 512, que dice que el Procurador General de la Nación es el jefe general de la Nación, dirige la institución y tiene a su cargo la facultad de ejercer la personería de la Nación. Cabe mencionar que son en casos específicos. A. El Procurador General de la Nación delegará a uno o más abogados colegiados, activos a la representación del Estado para el ejercicio de las acciones judiciales u administrativas, deben ser atendidas de manera especial. B. Podrá delegar dicha facultad en otros funcionarios de la institución y otorgar poderes para asuntos determinados, cuando las circunstancias lo requieran. Atendiendo también el artículo 12 del decreto 512, nos dice que la sección de Procuraduría tendrá a su cargo la personería de la Nación,
la representación y defensa de la persona, a que se refiere al inciso segundo del artículo 1 de dicho decreto, que dice que representa provisionalmente a los ausentes, menores e incapaces mientras estos no tengan un personero legítimo, conforme en el Código Civil y demás leyes. La Corte de Constitucionalidad también se ha pronunciado respecto a la institución que se está analizando y dice lo siguiente: el Procurador General de la Nación es el jefe de un órgano público con funciones de asesoría, consultoría y representación exclusivamente del Estado. El Procurador General de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ejercer la representación del Estado, intervenir en los negocios en que estuviese el Estado, formalizando actos y suscribiendo los contratos que sean necesarios a tal fin. Si el Procurador General de la Nación discrepare en cuanto a la oportunidad o conveniencia del negocio en que debe intervenir, lo hará constar en forma razonada. Representar el Estado en las sociedades mercantiles de las que sea socio o que tenga participación de cualquier tipo, y en las entidades públicas que, teniendo adscritos bienes a su nombre, carezcan de personalidad jurídica propia. Defender los intereses del Estado judicial y extrajudicialmente. Asesorar y dictaminar en los asuntos de la administración pública, pudiendo corregir de oficio pronunciamientos y dictámenes ya emitidos por sus subalternos cuando vaya en beneficio de los intereses del Estado. Otorgar mandatos o acuerdos de delegación de representación. Abogados de la institución también podrán otorgar mandatos para casos o materias específicas a abogados colegiados activos y a funcionarios de las instituciones y organismos del Estado y entidades autónomas o descentralizadas. No obstante, el Procurador General de la Nación podrá intervenir personalmente en los asuntos en que hubiese nombrado mandatario y revocarlos cuando vaya en beneficio de los intereses del Estado. Otorgar mandatos o acuerdos de delegación de representación. Abogados de la institución también podrán otorgar mandatos para casos o materias específicas a abogados colegiados activos y a funcionarios de las instituciones y organismos del Estado y entidades autónomas o descentralizadas. No obstante, el Procurador General de la Nación podrá intervenir personalmente en los asuntos en que hubiese nombrado mandatario y revocar los mandatos conferidos. Promover o adherirse a los procesos en contra de los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus cargos puedan generar responsabilidad civil solidaria del Estado. Asimismo, ejercer todas las acciones legales en defensa del Estado. Accionar en los juicios económicos activos, ejercitando a las diligencias pertinentes o coadyuvando con el órgano estatal que las ejecuta. Solicitar informes a los funcionarios públicos o instituciones gubernamentales, quienes están obligados a rendirnos en el plazo que se les fije y deberán cooperar con él en todo lo que se necesite llevar a cabo para el ejercicio de las funciones de esta institución, y también las demás que se establezcan en otras leyes. Hola, mi nombre es Heidi Amira Lemus Osorio y les hablaré acerca de la Procuraduría General de la Nación. PGN. La Procuraduría General de la Nación es una institución que tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de órganos y entidades estatales, así como también la representación constitucional del Estado dentro y fuera del territorio nacional, sosteniendo los derechos de la nación en todos los juicios en que éste fuere parte, promoviendo la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten a su favor y otros, por lo cual es conocido también como el abogado del Estado. La organización y funcionamiento de la entidad se rige por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es dirigida por el Procurador General de la Nación, quien es electo por el Presidente de la República de Guatemala. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo, como bien lo dije anteriormente, la función de asesoría y consultoría en los órganos y entidades estatales, pero también le corresponde el ejercicio de la personería del Estado de Guatemala, lo que comprende las siguientes funciones. Como número 1 tenemos representar y sostener los derechos de la nación en todos los juicios en que éste fuere parte,
con las instrucciones del Ejecutivo y promover la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten en ellos. Como número 2 tenemos intervenir, si así lo dispusiera el Ejecutivo y conforme a las instrucciones de este, en los negocios en que estuvieran interesada la nación, formalizar los actos y suscribir los contratos que sean necesarios a tal fin. Por último, cumplir los deberes que señalen otras leyes al Procurador General de la Nación. Mi nombre es Eduardo José Carrera Páez con carnet 2019-42465 y les hablaré de lo que es la misión, visión, principios, valores y cómo está conformada la PGN en Chiquimula. Su misión: somos la institución responsable de representar y defender los intereses del Estado. Brindamos asesoría y consultoría a los órganos y entidades estatales. Asimismo, ejercemos la representación legal y atención a la población que por mandato nos corresponde, en resguardo de la legalidad y certeza jurídica. Su visión: ser una institución reconocida por su compromiso en la efectiva asesoría y consultoría, representación y defensa de los intereses del Estado y de la población que por mandato legal le corresponde, formada por personas íntegras y profesionales con vocación de servicio. Uno de sus principios son la igualdad, que es atender a todas las personas sin ningún tipo de distinción, la juridicidad, realizar todas las actuaciones apegadas al derecho, legalidad, cumplir con las atribuciones establecidas en la ley, objetividad, actuar con base en hechos concretos y sin perjuicios, transparencia, destinar los recursos para la obtención de resultados definidos e informar a la población la ejecución de las acciones. Tenemos lo que son sus valores, como el respeto, reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los demás y sus derechos, confidencialidad, mantener la reserva de la información institucional en el desempeño de sus funciones, diligencia, ejercer las atribuciones con el debido cuidado, dentro de los plazos y procedimientos establecidos, integridad, obrar con rectitud, ética, actuar conforme a los valores morales y principios institucionales, profesionalismo, desarrollar las actividades con compromiso, mesura y responsabilidad de acuerdo a sus competencias. Tolerancia, reconocer la diversidad de criterios, educación y formación de todas las personas. ¿Cómo está conformada la PGN Chiquimula? Son 17 personas. El delegado regional es Eduardo Waldemar Jordán Trujillo. En el área de abogados son 5 abogados. En el área de trabajo social es una trabajadora social. En el área de psicología son 2 psicólogos. En el área de procuración son 5 procuradores, 2 investigadores y una persona de servicios generales. Oficinas que integran la Procuraduría General de la Nación. Dentro de la estructura organizacional de la Procuraduría General de la Nación encontramos las Abogacías del Estado, la Unidad de Protección de Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad y la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia. Las Abogacías del Estado, por mandato constitucional, tienen la obligación a defender los intereses del Estado de Guatemala en todos los juicios, en los que éste es parte y debe además promover la ejecución oportuna de las sentencias que se dicten a su favor. La obligación referida tiene su origen en el artículo 252 de la Constitución Política de la República y el decreto 512 del Congreso de la República y sus reformas, puestos que el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado. La Unidad de Protección de Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidades es la encargada de proteger los derechos de los grupos mencionados dentro del mandato de la Procuraduría General de la Nación como ente asesor y consultor de los órganos del Estado mediante el Acuerdo 03-2017 de la Procuraduría General de la Nación. Se estableció que esta unidad se conformará por 2 secciones. Una denominada Sección de Protección de los Derechos de la Mujer y la otra reconocida como Sección de Protección de los Derechos del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia tiene a su cargo la promoción de la protección de los derechos e intereses superior de los niños, niñas y adolescentes, la familia y la protección integral de la niñez y adolescencia. Las funciones que realiza la Procuraduría General de la Nación en materia de niñez y adolescencia se encuentran establecidas en el artículo 108 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, siendo algunas de estas:
Una, representar legalmente a los niños, niñas y adolescentes que carecen de representación. 2, dirigir de oficio a requerimiento de parte o de juez competente la investigación correspondiente. 3, representar denuncias ante el Ministerio Público cuando se comete un delito en contra de niños, niñas o adolescentes que carecen de representante legal y apersonarse en el proceso penal para defender los intereses de estos. 4, evacuar audiencias y emitir opinión jurídica en los procesos judiciales notariales y administrativos que la ley señala, haciendo valer derechos y garantías. Mi nombre es Kathleen Gaylin Sagastume Guerra y daremos a conocer la ley que rige la PGN. ¿Qué significa PGN? Procuraduría General de la Nación. La normativa legal bajo la cual se creó la PGN se enmarca en el decreto 512 de junio de 1948, en la cual se constituyó también el Ministerio Público. Ambas instituciones eran dirigidas por la misma persona bajo la figura del Procurador General de la Nación y Fiscal General de la República. Esto cambió en el año de 1994, cuando por medio de una consulta popular se decidió reformar la Constitución Política de la República. La población dio su aprobación a las reformas, las cuales fueron aprobadas por el Congreso. Una de las deficiencias que tiene esta institución es la de carecer de una ley orgánica, a pesar de que la Constitución vigente demanda la aprobación de la normativa. La ley de la Procuraduría General de la Nación se fundamenta en el decreto 512, en sus artículos 1, 2, 12, 13, 14 y sus reformas, y en el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Casos en los que interviene la Procuraduría General de la Nación. Según la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 108 dice: la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a aquellos niños, niñas y adolescentes que carecen de ella. Número 2. Dirigir de oficio o a un requerimiento de parte de algún juez competente la investigación de los casos de niñas, niños y adolescentes amenazados o violados de sus derechos, interviniendo de forma activa en los procesos judiciales de protección. Para el efecto debe de tener como mínimo un procurador de la niñez y adolescencia en la jurisdicción de cada juzgado de la niñez. Es decir, la Procuraduría General de la Nación interviene en este caso cuando el niño, niña o adolescente no tiene una persona que lo defienda, y la Procuraduría General se encarga de velar porque se le cumplan los derechos, las obligaciones, que se cumpla de que la persona que haya dañado al niño o al adolescente reciba el castigo que merece. Número 3. Presentar la denuncia ante el Ministerio Público de los casos de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas del delito y que carezcan de representante legal, apersonándose en el proceso penal para la defensa de los intereses de estos. Es decir, que la PGN llevará el proceso de todo para que se cumpla el castigo para el delincuente, el que dañó al menor. Con esto ellos pues toman el proceso, ellos se encargan de conseguir a alguien legal, a un abogado, algún juez, para que se cumplan los derechos del niño. Evacuar audiencias y emitir opinión jurídica en todos los procesos judiciales, notariales y administrativos que la ley señala, haciendo valer los derechos y garantías que la Constitución Política, tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Y esta ley reconoce a la niñez y adolescencia, es decir, que ellos se encargan de que los niños tengan todos los derechos que se mencionan, sin importar que no tengan representante legal, sin importar muchísimas cosas más. Ellos velan porque se cumpla esto. Gracias.